Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital, saludando en Radio Cañón 760 El Cuadrante a nuestra queridísima audiencia 5518-7760. Ojalá nos acompañe con contenidos que le permitan a usted elaborar o tomar una decisión adecuada. Le saludo en nombre del ingeniero, del colega Mejía y su servidor, transmitiendo en este 15 de diciembre, cuando el reloj marca las 12 del día, en Radio Cañón. Los temas relevantes que proponemos a su consideración. El presidente López Obrador reveló que Berta Alcalde declinó a favor de Lenia Batres para que fuera la nueva ministra de la Corte, tras explicar que tuvo los mayores votos en las últimas dos rondas en el Senado. Estas fueron las palabras del Ejecutivo Federal. Les dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años. Ya están las dos. A ver, ¿quién habla primero? Les dije, y Berta, le digo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarlo. O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan. 12:02. En su espacio matutino, el Ejecutivo Federal destacó que el Tren Maya, cuyo primer tramo inauguró este viernes, se construyó en tiempo récord, al concluirse en menos de 5 años, derivado del esfuerzo de los trabajadores en la construcción. Y estas fueron sus palabras. Vamos ahora a inaugurar este tramo, Campeche-Cancún, luego Cancún-Palenque, posteriormente desde Cancún a Chetumal por el lado Selva. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. 12:03. 2 convoys partirán diariamente a partir del sábado para transportar pasajeros en el primer tramo en operación, informó el general Óscar Lozano Águila, encargado de la obra, quien aseguró más de 2,800 efectivos darán seguridad al Tren Maya, y estas fueron las palabras del general. La Secretaría de la Defensa Nacional ha dispuesto un despliegue operativo mediante 3 ejes para proporcionar seguridad, por medio de destacamentos, patrullaje a lo largo de la vía y seguridad a bordo de los trenes, destinando más de 2,800 efectivos a la seguridad del Tren Maya. Los resultados nos otorgan la certeza de que hay condiciones seguras para iniciar con el servicio de transporte de pasajeros en esta infraestructura. 12:03. En síntesis, avanza un megaproyecto que planteó el gobierno actual. El Ejecutivo Federal minimizó los más de 50 amparos que enfrentó el Tren Maya durante los 5 años de su construcción y acusó que estos fueron por politiquería. La Fiscalía General de la República detuvo a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino de Genaro García Luna, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El Registro Nacional de Detenciones indicó que las aprehensiones se llevaron a cabo el 14 del 23 allá en la capital morelense, Cuernavaca. El abogado Genaro García Luna, quien fue hallado culpable de narcotráfico y está a la expectativa de su sentencia, solicitó formalmente este 15 de diciembre
un nuevo juicio en Estados Unidos para el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. En otros temas, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez reconoció que en Texcapilla hay 10 personas desaparecidas. Esto tras los hechos registrados el viernes 8 de diciembre. Se desconoce si dejaron Texcapilla por voluntad o fueron víctimas de algún delito. El jueves 14, el presidente López Obrador presentó su estrategia para encontrar a personas reportadas como desaparecidas. Frente a ello, Cecilia Flores lamentó que quieran desaparecer a los desaparecidos. Estas fueron sus palabras. Este pequeño video es para dar a conocer que no estoy de acuerdo con las estadísticas que dice el presidente. ¿Por qué quiere ocultar la cifra de desaparecidos? ¿Por qué mejor no hacer trabajar las autoridades en busca de investigación de verdad y no querer maquillar estas cifras tan fuertes que tenemos? Como mira, Jalisco, primer lugar de desaparecidos, tiene 14.915 solamente registrado por las autoridades. Tamaulipas tiene 12.937, México 11.998, Veracruz 6.976, Sinaloa 5.496, Sonora 4.407 y así diferentes partes del país tienen cifras altas en desaparecidos. ¿Por qué querer ocultar o por qué decir que nosotros queremos maquillar cifras, que las madres buscadoras solamente somos como una oposición para el gobierno en el querer elevar la cifra de desaparecidos? Claro que no. Ayer se da a conocer el resultado de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, emprendida en mayo, y la titular de Gobernación informó que el saldo es de 110.964 registros, de los cuales 16.681 fueron localizadas. La Suprema Corte de Justicia autorizó en sesión privada del 27 de noviembre dar a Arturo Saldívar Lelo de la Rea la parte proporcional de la pensión a que tiene derecho como ministro en retiro. Le corresponderá recibir 93%, es decir, 192.461 pesos mensuales. El diputado federal de Morena, Pedro David Ortega Fonseca, presentó una iniciativa para elevar la sanción de 6 meses a 3 años de prisión a empleadores. Esto, tome nota, que no realicen la inscripción de los trabajadores ante el IMSS en los plazos fijados por la ley. La iniciativa propone sanciones a quienes incumplan de manera arbitraria con esta obligación y de manera paralela se presente un accidente laboral o enfermedad por parte de las y los trabajadores. En temas capitalinos, el Congreso aprobó esta madrugada el proyecto de presupuesto de egresos 24, el cual será de casi 268 mil millones de pesos. Los recursos son 7.9% más que al actual año, el 23. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres, afirmó que en 24 las 16 alcaldías recibirán 3.593 millones de pesos, una cantidad inferior a la expectativa fijada, por ejemplo, en la Miguel Hidalgo. Ana, estudiante del IPN, quien fue hallada sin vida al interior de un inmueble ahí en la Gustavo Madero, murió por intoxicación por monóxido de carbono, y ese fue el resultado que arrojado por la necropsia de ley practicada por peritos de la Fiscalía Capitalina. La tarde, ayer, precisamente, el expolicía Leopoldo Azuara de la Luz fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad en contra de Octavio Ocaña, como lo reveló Berta Ocaña, hermana del actor. Una mujer fallecida y al menos una veintena de jóvenes lesionados fue el saldo que dejó un portazo durante una presentación de reggaetoneros, esto en el Festival Cultural de Nesa, más bien de salvajoneros. Tras el microsismo que se registró el jueves en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que hasta el momento no se registraron afectaciones en las alcaldías donde se percibió el movimiento telúrico. Dijo que las zonas en donde se sintió fueron en Benito Juárez,
en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán. Tan solo en lo que va de este año y datos del Servicio Sismológico, registraron 76 microsismos, con epicentro en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coyoacán, 12 de ellos en la semana reciente. El actual alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, informó que presentará su renuncia definitiva a las filas del PRI y prevé una posible transición al equipo de Claudia Sheinbaum. La subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana autorizó cambios en el menú en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social El Torito. El 24 de diciembre se ofrecerá sopa de codito a la crema con duraznos y jamón, mientras que el plato fuerte consistirá en cochinita pibil, acompañada de cebolla morada curtida de limón con chile habanero. Como postre, ensalada de manzana y de bebida, el tradicional ponche con frutas de la temporada. Para la cena de fin de año, en arroz, pozole de cerdo, acompañado de lechuga con rábanos y tostadas, de igual manera ensalada de manzana y ponche. Pero si es vegetariano o vegano, ¿qué ocurre ahí? Esto es irónico, la verdad, frente a lo que un abusivo conductor lleva en sí, ni eso sería objeto de atenciones. En lo internacional, Israel multiplicó sus bombardeos en la Franja de Gaza y advirtió que la guerra contra Hamas, iniciada 70 días, durará más que varios meses. Esto pese a la presión estadounidense para reducir la intensidad de los ataques y proteger a los civiles. Quien sí logró llamar la atención del premier Netanyahu fue el presidente Vladimir Putin. Se desconoce exactamente cuál fue el sentido de esa conversación. Un concejal ucraniano detonó hoy varias granadas dentro del ayuntamiento de la localidad de Kerensk, en la región Transcarpatia de Ucrania Occidental. En sus redes sociales, un total de 26 personas resultaron heridas por las detonaciones que fueron grabadas en un video. El presidente de Guyana, Ilham Ali, insistió ayer en defender la soberanía de su país tras una reunión cara a cara con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en el marco de tensiones por una disputa histórica por el territorio Esquivo, una zona rica en crudo. Son las 12:12. A continuación, la maestra Susana Mesa, nuestra editora en temas culturales, los villancicos y la música coral. Maestra, qué gusto saludarla y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, maestro Ramón? Buenas tardes para usted y los amigos que nos escuchan. Mañana es 16 de diciembre y eso significa que comienzan las posadas. Pero una parte importante de las posadas y de la época decembrina son los villancicos y la música coral. ¿Pero qué es la música coral? Bueno, podemos decir que es la música interpretada por un grupo de cantantes, los cuales pueden actuar con o sin música, es decir, donde el instrumento único es la voz, o bien pueden ir acompañados de cualquier combinación instrumental, desde piano hasta una orquesta completa. Prácticamente en todo el mundo la música coral es una de las manifestaciones artísticas y musicales que más se cultivan, debido a que permite la integración grupal, fomenta la participación activa en el arte de la música y, lo más importante, los coros logran la universalidad, es decir, que sin importar que los cantos sean en otro idioma, la melodía y emoción trascienden. Los coros siempre han existido, pero es en la Edad Media cuando se hacen registros oficiales de ellos. Después vino el Renacimiento, donde destacan los cantos franco-flamencos. Después surgió el Barroco, y fue entonces que llegó a Latinoamérica el concepto del villancico. De hecho, se puede considerar la composición llamada Hoy nació el Redentor del Mundo como el primer villancico interpretado en México. Pero un dato interesante es que Sor Juana Inés de la Cruz compuso varios villancicos, los cuales fueron interpretados en la Catedral Metropolitana alrededor del año de 1676. La evolución de la música coral va muy de la mano de las diferentes corrientes artísticas a lo largo del tiempo, y actualmente
Tanto la música coral como los villancicos navideños siguen siendo interpretados en todo el mundo, y muchos de ellos son tan hermosos que han sido considerados como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, tal como lo es el villancico Noche de Paz, que ha sido traducido a más de 140 idiomas, contando con 12 versiones diferentes. Y en alguna de ellas se interpreta siempre durante las posadas, sobre todo antes de romper la piñata y comer las colaciones. Y es así que entre posadas, coros y los villancicos regresamos a cabina, no sin antes agradecer el favor de su atención. Hasta pronto. Gracias, maestra Susana Mesa. Buenas tardes para usted. 12 con 15 minutos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12 con 18 minutos. Vía telefónica el doctor José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Doctor, le agradezco por tomar la llamada a Radio Cañón 760 El Cuadrante y buenas tardes para usted. Muchas gracias, don Federico, por la invitación a la orden. Como se sabe, una semana decisiva para la toma de decisiones de política monetaria, la incidencia para las tasas de interés, y todo esto ruta al primer trimestre del 2024. En ese entorno mundial y doméstico, ¿con qué panorama observa, doctor? Sí, como bien precisa tanto la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México por separado y respectivamente, pues tuvieron sus propias reuniones de decisiones en cuanto a política monetaria. Ambos bancos centrales optaron por una medida de no incrementar su tasa de interés. En Estados Unidos la tasa de referencia está en 5.25 y aquí en México el Banco Central la establece desde marzo pasado de 11.25. Y esto es el resultado de que tanto en Estados Unidos como en México la inflación ha descendido. Por ejemplo, en México en diciembre de 2022 la inflación estaba en 7.68 y ahora la inflación está en 4.32. Entonces, ¿esto qué implica? Hay una enorme presión para ambos bancos, tanto para Banco de México para febrero y marzo próximo, que es cuando van a tener la siguiente reunión de decisión de política monetaria, y el Banco Central de Estados Unidos, el FED, 30-31 de enero. Recalco estas fechas, don Federico, porque va a ser muy importante lo que vamos a tener en cuanto a los reportes respectivos en cuanto a la inflación. Se augura que la inflación vaya a la baja. Aquí, don Federico, es muy importante destacar que siempre lo que es las dos quincenas de diciembre, quizá la última de noviembre y la primera quincena de enero, pero siempre en diciembre, hay un incremento de precios en productos comestibles, como son productos frescos por temporada, por la cuestión climatológica. Y en Estados Unidos también hay un incremento de precios, principalmente por la parte referente a energéticos, por la cuestión de consumo, por el invierno. ¿Eso qué implica? Que podamos tener un ligero pico de inflación tanto en las dos quincenas de diciembre como en la primera quincena de enero, y esto llevaría entonces a que la Reserva Federal y el Banco de México mantengan la tasa de interés respectiva. Pero lo que sí es que va a haber una enorme presión porque hay creación de empleo, hay disminución de desempleo, y aquí en México, don Federico, a partir del 1 de enero próximo, pues hay incremento salarial, principalmente a el salario mínimo. ¿Y eso qué implica? Pues va a comenzar la gente a tener más dinero, va a gastar más, por lo tanto se requiere que Banco de México
desancle la tasa de interés. Esto pinta para la decisión de marzo, y por lo tanto podríamos tener ya en el primer trimestre, segundo trimestre de 2024, un aumento en consumo, que no es menor su aportación al Producto Interno Bruto. Es el indicador privado que más aporta al Producto Interno Bruto, y esto estaría también provocando otro factor, vinculándolo con la famosa inversión nearshoring, que podría ya detonar en 2024. En este momento están 106,000 millones de dólares en proyectos de inversión. Esperemos que al primer trimestre de 2024 ya se catalogue, se pase a la inversión productiva. Entonces podríamos tener tres vértices muy importantes, don Federico, en la parte del Producto Interno Bruto para 2024, lo que es inversión, gasto y consumo. Está el otro pilar, que es el coeficiente comercial del PIB, exportaciones menos importaciones, y si la economía de Estados Unidos marcha bien, le va a dar un jalón al sector exportador, es decir, se augura un buen trimestre de 2023. Hay un déficit muy importante, don Federico, que es el de la inseguridad. Creo que aquí los gobiernos en sus tres niveles, municipal, estatal y federal, deben atacar este flagelo, porque si bien decimos que aumenta el consumo, el lugar donde se roba más a las personas son tres lugares, don Federico: es transporte, mercado y cajero, ¿no? Entonces, si bien decimos que hay un aumento salarial que aumenta el consumo, pues también, si no se ataca este flagelo, pues de nada va a servir tener este dinero, esta capacidad de consumo, si se va a manos del crimen organizado, don Federico. En respecto al cajero y el fenómeno de la inteligencia artificial, pues eso es un foco rojo, no lo ve así. Y además, transporte es muy cierto lo que dice, son múltiples las llamadas de la audiencia, empresarios, transportistas en las carreteras de Puebla, del Huachicol, y en el mercado quisiera ahondar ahí. Sí, aquí en el mercado, de aquí me refiero a la encuesta nacional de seguridad urbana. Correcto. Y esta encuesta señala en este orden los lugares donde más se roba, lo que es mercado, 1, 2, transporte, y 3, cajero. Aquí hago mucho énfasis en la parte del cajero, porque o en el mercado y en el transporte, porque son alrededor de 18.34 millones de personas en México que están en 1 o 2 salarios mínimos, arribita del salario mínimo, del primer salario mínimo, abajo del segundo salario mínimo, y no son personas que no tienen garantías o que no cumplen los requisitos bancarios para tener una tarjeta de crédito. Entonces tienen flujo, tienen efectivo, y son quienes son más, estas personas son quienes son presa fácil del crimen organizado, principalmente en transporte, al trabajo, el transporte del mercado. De vuelta a los temas generales, entonces, aunque la Reserva Federal en su perspectiva fue moderada, y eso indujo al Banco de México a subir más, mantener una estabilidad en los términos de inflación y sus perspectivas para el 2024. Así es, uno de los de esos entre comillas beneficios de lo que decidió el Fed de Estados Unidos con relación a México, lo estamos viendo todavía en esta corrida de estas horas, un peso que le está ligeramente ganando terreno a el dólar. Esto a dónde nos estaría llevando, más allá de decisiones coyunturales, ¿no? Ya sea políticas o económicas, son imprevistos, pero lo que sí es que el tipo de cambio estaría cerrando el 2023, abriendo el 2024 con una perspectiva cambiaria de 17.40 más menos 0.5. Entonces podríamos estar ligeramente abajo de los 17, llegando a los 17.60. Entonces, ¿eso qué implica, don Federico? Pues que también hay
un beneficio para la moneda. Sin embargo, aquí sí se mantiene el tipo de cambio apreciado. Si el peso le gana terreno a el dólar, las remesas que reciben alrededor de 18 millones de hogares en México, pues a pesar de que se les envíen los, digamos, tradicionales $500 mensuales, pues el tipo de cambio no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí hay una merma, por un lado. Y por otro, hablando de inversión y de consumo, si el Banco Central, el Banco de México, mantiene altas las tasas de interés, le pone un freno a la inversión, principalmente a la inversión privada, en el sentido de que las empresas estarían optando por solicitar empréstitos, por créditos, por hipotecas, pero al tener una tasa de interés alta, pues por supuesto que limita esto a las empresas. Entonces, de ahí es de que Banco de México es donde decimos, ¿no, Federico?, que está en este dilema, ¿no?, de la inflación desciende, el consumo aumenta, pero si hay un freno a la tasa de interés, entonces eso pues detiene la inversión, y es sin duda una decisión que tendrá que tomarse en febrero o en marzo de 2024. Para esa fecha, y si observa el mercado a futuro de Chicago, me parece, ¿cómo se ve a la moneda, doctor José Ignacio Martínez Cortés, a la moneda mexicana? Ya nos explicó, por el momento no hay riesgo de una sobrevaluación del peso frente al dólar. No, en ese momento no. Fíjese que lo que usted señala es algo muy importante respecto al mercado de futuros. Y aquí permítame de manera colateral rápidamente abordar el caso de Argentina. Argentina es un mercado de commodities, es una economía de futuros. Tomando en consideración lo que usted señala con relación a el mercado de la bolsa de Chicago, donde ahí se cotizan lo que son las lonjas, lo que son frutas, verduras, jugos, gases, energéticos, pues a futuros, ¿no? Y Argentina para este año le fue mal en sí a todos los países exportadores de granos, porque con relación a 2022 hubo una reducción en el comercio internacional de cereales, de granos. Me voy al caso de México. Esto benefició mucho a México porque México es un importador neto de granos. Para 2024 se augura igual que haya una muy buena perspectiva en cuanto al mercado de commodities, de futuros, de productos principalmente agrícolas. Esto con relación a un tipo de cambio apreciado, podría uno beneficiar a el importador, pero estaría afectando a el exportador en términos del consumo particular de calle en México. Si se reducen los precios agrícolas de granos, pues estaría beneficiando, por ejemplo, la importación de cereales, de granos. Entonces, esto también provocaría que haya reducción en la inflación y por lo tanto que estaría aumentando la capacidad de consumo. Esto es muy importante señalarlo, don Federico, porque es en marzo, tradicionalmente la primera quincena de marzo, año con año, es donde se cotizan, se dan a conocer las tarifas de los precios internacionales. Entonces, si tenemos esta perspectiva a marzo, como se augura que estarían los precios, pues sí, a la economía mexicana le estaría yendo muy bien, pero desafortunadamente a Argentina no, por ser una economía exportadora de granos, más allá de la devaluación que hubo del peso argentino. Finalmente, doctor, en el primer semestre de 2024 ve factores, indicadores que señalen una fortalecida economía mexicana. Sí, mire, eso que usted comenta es muy importante. Hay fechas muy significativas en el primer semestre de 2024 que apuntan a la economía mexicana. Uno, el 15 de enero, el Fondo Monetario Internacional da a conocer sus perspectivas económicas de 2024 y 2025 al primer semestre. Y en la segunda quincena, en la segunda semana de abril de 2024, viene la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para apuntalar estas perspectivas. Tenemos una corrida de cifras, de indicadores, don Federico, donde la OCDE, CEPAL, Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, en el caso del Banco de México, más allá de las corredurías, ¿no? Pues ponen a la economía mexicana para 2024 en un pronóstico de crecimiento de 2.8 más menos 0.2, es decir, estaríamos entre un crecimiento de 2.6 o de 3%. Ese incentivo, tenemos dos fuertes incentivos, uno interno y otro externo. El interno, por esos factores ya comentados de inversión, consumo, y un externo que va a apuntalar mucho la economía, don Federico, es la famosa inversión nearshoring, que si se hace realidad lo que nos dice la Secretaría de Economía, que están apuntados 106 mil millones de dólares en torno a 305 proyectos de inversión nearshoring, pues sí podría darle un jalón a la economía mexicana. Y aquí rápidamente, don Federico, quizá este sea tema para otra conversación, entrarían los terrenos electorales. ¿Sí? Claro, sí, la estabilidad electoral, no eventos violentos hacia el 2 de junio. Así es. Entonces, la estabilidad, el ingreso, el aumento del salario mínimo, subrayo el déficit social que tiene que apuntalar el gobierno sobre la inseguridad. Entonces, pues sí, se augura un buen trimestre 2024 en términos económicos y un candente semestre 2024 en términos políticos, don Federico. Doctor, finalmente, dado que citó este término en boga, el nearshoring y un portafolio de 106 mil millones en 305 proyectos, ¿podría explicarle a la audiencia de Radio Cañón en qué consisten para una mejor comprensión de nosotros y la audiencia? Sí, muchas gracias, don Federico. Rápidamente le comento, el gobierno de Estados Unidos desde 2021 impulsó una estrategia que le denominó rescate económico en torno a un plan de infraestructura. México está dentro de esa órbita de plan de infraestructura. Tiene muchos asegúnes en cuanto a seguridad, sin duda, pero México se beneficia. Esto aunado a que las empresas, principalmente que están en Estados Unidos o que venden en Estados Unidos, pues ante el conflicto de Kiev, ante el conflicto de Gaza con relación a la post-pandemia, las empresas lo que están haciendo es recomponer su cadena de suministros. Entonces, de ahí es que las empresas están relocalizando su producción, que sería ese en castellano el concepto de nearshoring. Y aquí es donde México tiene mucho beneficio por, uno, la parte geográfica, donde las empresas, de ahí es importante estos 305 proyectos que principalmente se estarían ubicando en el norte del país. Uno, teniendo esta ventaja absoluta que es la localización, la situación geográfica de México con Estados Unidos, y dos, tenemos otra ventaja también, que es la parte del beneficio del Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados Unidos y Canadá. El establecerse en México y exportar a Estados Unidos, las empresas que lo hagan no estarían pagando aranceles para ingresar a Estados Unidos. Además que México ofrece toda una playa de beneficios fiscales a las empresas que importan, procesan y exportan, ¿no? Entonces, esto es la parte del norte del país. Y esto tiene otro incentivo muy fuerte, don Federico, que salió publicado en el Diario Oficial este pasado 11 de octubre. Se dan más beneficios fiscales. Esto es en la parte del norte, pero también tenemos un fuerte incentivo fiscal en el sureste del país. Esto salió publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo, donde a las empresas que se ubiquen en el sureste del país se les otorga más incentivos aún. Entonces, tenemos esta pinza, don Federico, de incentivos en el norte, incentivos en el sureste, y por lo tanto la atracción sería pues apuntalar aún más que estos 305 proyectos que se hagan realidad en cuanto a inversión productiva, ¿no? Entonces, si una empresa proveedora se establece en México, es un imán para que otras empresas a su vez se establezcan en el país, y tendríamos dos efectos. Uno, por supuesto, la parte de inversión, y otro, un efecto social, económico social, que es la creación de empleo. Doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la máxima casa de estudios, le agradezco en nombre de Radio Cañón 760 a nuestra audiencia y esta voz el tiempo que dispuso en esta tarde, y buenas lo sean para usted. Muchas
Muchas gracias por la invitación. A la hora. Son las 12:37 ahí, aclarado el panorama político, no, el panorama económico con su variable política en el 2024. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Se definió el nombramiento, ayer expusimos a usted la facultad constitucional, a ustedes, amigas, amigos de la audiencia, del presidente para nombrar directamente a un representante ante el Poder Judicial. El presidente, de acuerdo con lo expuesto en su mañanera, afirmó que las finalistas, pues en un acuerdo de altura de miras, de acuerdo con sus palabras, entre ellas definieron que no sería la maestra alcalde, sino Lenia Batres, la nueva responsable de ocupar ese escaño en la Corte. Es importante porque el presidente, de alcanzar mayoría en el Congreso el próximo año, él gobernará hasta el 1 de octubre. Entonces, un mes le quedaría como titular del Ejecutivo y me parece de manera conjunta con quien gane la elección, y si su partido alcanza ese escenario, pues tendría los elementos para promover la reforma a la Suprema Corte, que no es mala en la perspectiva de su servidor, dado que la discrecionalidad con la que se ha desempeñado el Poder Judicial en los últimos años deja mucho que desear. Sus emolumentos, ya al iniciar esta transmisión le platicábamos acerca de la pensión del ministro Saldívar. Él seguramente, ya promovido para la Fiscalía General de la República, pues no le pesará nada prescindir de la mitad de su pensión, lo cual me parece desproporcionado. Entonces, al ministro le queda recibir 93% de la pensión, 192,461 pesos, la mitad, y si usted suma, pues son como 400,000 pesos lo que los ministros en retiro, los que cuentan con el haber de retiro, tienen ahí. Desconozco el caso de Olga Sánchez Cordero, aunque ella, como ministra en retiro, renunció a esta percepción a partir de su desempeño como secretaria de Gobernación, y después no sé qué ocurrió como senadora de la República. Pero si el presidente logra operar su reforma, los jueces, magistrados, consejeros de la Judicatura y ministros de la Corte deberán ser votados por nosotros, por el electorado, y eso nos daría la oportunidad a los mexicanos de poder evaluar en las urnas el desempeño de los integrantes del Poder Judicial. Vamos a buscar rápidamente cuántos integrantes tiene, vamos a ver qué nos dice, tiene el Poder Judicial en México. Y le hablo a usted de jueces de distrito, de magistrados, pero vamos, las cifras son de esta manera. El Poder Judicial en México está integrado por 7 miembros. El presidente de la Suprema Corte, quien también lo será del Consejo de la Judicatura, 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Para que nos vaya quedando más claro cuántas personas integran el Poder Judicial. El Pleno se conforma por 75 magistrados y es presidido por el magistrado presidente. ¿Y cuántos empleados tiene el Poder Judicial? Los ministros de la Corte son 11 y ellos, al retirarse, ya está ahora ubicada Lenia Batres Guadarrama. Será, me parece, pues es no es la más joven. La más joven es Ana Margarita Ríos Farjat, quien sucedió a Eduardo Medina Mora, y Lenia, ella nació en el 73, y Lenia Batres releva al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
Entonces, estos 11 ministros disponen del haber de retiro. No les desconozco si esto alcanza también a los jueces y magistrados. Si la audiencia lo puede señalar, 55-18-7760. Me parecería una situación difícil frente al salario mínimo y lo que devenga un ministro de la Corte en retiro. Esto se va a conocer rápidamente con la reforma que el Ejecutivo envía al Congreso, y el nuevo Congreso, es decir, esta es la 65 legislatura, la 66 legislatura del Congreso de la Unión, el Senado de la República, pues tendrá básicamente en su función aprobar la reforma o no del Ejecutivo Federal, y ya el Congreso en su conjunto, pero la Cámara de origen en el tema del Poder Judicial es el Senado de la República. 12:45. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:47. Vamos a platicar un tema importante para ustedes y todos. Les citaré un ejemplo personal, pero antes, con el maestro Hugo Isaac Carvajal, representante de Business Development Manager de Shira, quien va a responder a una serie de temas que ha abordado la audiencia aquí. México experimentó más de 14,000 millones de ciberataques, ubicándose en el segundo lugar de América Latina. ¿Cómo evitar fraudes en las compras en línea con inteligencia artificial? Prevenir el fraude con esta denominación o inteligencia artificial que está revolucionando la forma en que se realiza el comercio electrónico. Le agradezco, maestro Hugo Isaac Carvajal, Business Development Manager de Shira, por tomar la llamada a Radio Cañón, y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y justamente pues vamos a abordar este tema de los ciberataques. Como bien dijiste, más de 14,000 millones de intentos de ciberataques de acuerdo a la consultora Fortinet, y pues a nivel Latinoamérica pues somos el segundo más atacado, ¿no? En lo general, primero, maestro, responder a este tema en qué consiste el phishing y cómo afecta a los usuarios. Claro, mire, el phishing pues prácticamente es que los delincuentes crean, en este caso, páginas web o apps que son muy parecidas a las reales, ¿no? Por ejemplo, del gobierno, o ya sea de un retailer o de algún otro tipo de cliente al que estamos acostumbrados. En ese sentido, ellos lo que obtienen ahí es nuestros datos, ¿no? El nombre, cuándo nacimos, después el INE, el comprobante de domicilio, el número de tarjeta, de tal manera que se pueden hacer pasar por nosotros con esa información y poder, en este caso, hackear nuestra cuenta bancaria o hackear nuestro correo electrónico o nuestro teléfono. Pueden ser varias verticales ahí, pero esto pasa principalmente porque la gente no está leyendo en dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, ese es un gran problema del que estamos teniendo, y como bien comentaste al inicio, estos aumentos han ido en crecimiento. Desde el 2019 hay una tasa del 15% que por aquí tengo de acuerdo a Oracle. Entonces, es muy importante que los usuarios, en este caso a la hora de comprar por internet, puedan revisar que la página donde están es la oficial. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues que vean que tiene el candado de seguridad en la misma página web, y asimismo se pueden crear un perfil mejor, ¿no? Que tengan una autenticación de 2 pasos, que puedan tener una parte de identificación igual biométrica. Esto puede ayudar mucho a que no caigamos en este tipo de fraude. Entonces, por ahí responderíamos a este primer candado de seguridad con el que se deben de contar todos los dispositivos. Es correcto. Usted, cuando entra a una página oficial, justo a la izquierda del navegador le va a salir un candado. Si no tiene ese certificado de SSL, es una página que en este caso es falsa, que justamente nada más se dedica a simularse en una página oficial. Y su objetivo principal, ¿cuál es? Obtener los datos del cliente, ¿no? También, esto es una gran mafia que está aumentando muchísimo, por ejemplo, en los call centers, cuando a uno le marcan de una tarjeta, sea del color que sea. ¿Qué pasa? Detectan que nos marcó hoy a las 12 y un minuto después nos vuelven a marcar, pero en este caso es una agencia delictiva, ¿no? ¿Y qué haces? Pues como justamente acabas de hablar tú con una
con tu banco de confianza, en este sentido tú crees que siguen siendo esas personas, ¿no? Y de ahí te pueden sacar más datos, ¿no? Como por ejemplo, pásame tu token que tienes en la app para terminar el proceso, por ejemplo, de un tema de cobranza, un tema de pagos, ¿no? Y la gente está cayendo mucho en esa parte, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Algunos bancos están poniendo justamente un anuncio dentro de sus apps de que, oye, te voy a marcar justamente para que sepas que soy yo, ¿no? Y otro consejo que les puedo dar ahí es que no necesariamente contesten esas llamadas. Si ustedes quieren aclarar algo directo con el banco, háganlo dentro de su app, a los números oficiales de cada banco, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué es tan asequible a esos grupos delincuenciales acceder a nuestros datos o a nuestro teléfono celular? Aunque se desvía un poco del tema original, maestro, si pudiera ofrecernos algún elemento, porque día con día se nos marca el nombre de diferentes instituciones bancarias y ahí está el dilema, ¿son o no son? Correcto. Mire, la realidad es que lamentablemente hay muchas bases de datos, en este caso en la dark web, a la cual los delincuentes han podido acceder y en este caso comprarlas y utilizarlas para simular ser un banco, simular ser una tienda, un tipo de servicio. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos te pueden marcar por teléfono o también te envían por WhatsApp. Oye, ya va a llegar tu paquete y te envían una liga, ¿no? Y tú ni siquiera has pedido nada, ¿no? Por ejemplo, o un SMS. El problema es cuando uno le da clic a eso, en ese momento es cuando ya estás vulnerando la seguridad de tu propio dispositivo. En ese clic a la liga que te quieren redirigir, porque ya es una liga justamente con phishing, o la parte de que ya están avanzados, ¿no? en algunos temas para, por ejemplo, ya tener acceso hasta tu teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable ahí? Siempre que te llegue un mensaje que tú no solicitaste, bloquear y reportar, porque eso en qué ayuda, por ejemplo, a los proveedores de servicio a poder detectar cuáles son esos mensajes, esos copies que están enviando estos delincuentes para que desde antes de que los envíen ya estén bloqueados, ¿no? Eso es con Machine Learning que ya están empezando a implementar las empresas justamente de telecomunicaciones para evitar este tipo de temas sensibles con los datos. Ahora, maestro, quiero llevarlo a este ejemplo. En el caso de Pemex, aparecen en el Facebook hasta la imagen del presidente con los beneficios de invertir en los bonos de Pemex. Ya lo ha negado el presidente en su espacio matutino, pero pues no hay una demanda o no desaparece del Face esta posible promoción para ganar amplios recursos al invertir en Pemex. Claro, ahí es totalmente un tema con la Conducef. La Conducef es justamente el organismo que ayuda a los consumidores ante este tipo de fraudes. Yo creo que debe haber una carpeta abierta para poderlo eliminar, porque justamente para eso existe también la policía cibernética. Como bien mencionas, siempre seguir a los medios oficiales para saber si este tipo de actividades son oficiales o no, ¿no? En este caso no es. Entonces, ¿qué también podemos hacer nosotros como usuario? Reportar la página, ¿no? Para que también el mismo reporte de la comunidad de las personas pueda hacer que este tipo de prácticas pues queden eliminadas o bloqueadas, ¿no? Para que no afectara a más población. El maestro Hugo Isaac Carvajal es de Business Development Manager de Shira. Y maestro, le pregunto, entonces me platicaba aquí el ingeniero que ha recibido en WhatsApp que van a llegar paquetes a este final de año, piden dirección y frente a ello, o lo que su servidor recibió el día de ayer, rápidamente le comento, es un supuesto funcionario de una misión diplomática e inicia: gracias amigo por tu entrevista, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no estás ocupado? A tus órdenes, le responde su servidor. Oye, y le cito textualmente: necesito un favor, sé que cuento contigo. Adelante, responde el servidor. Tú tienes la aplicación para realizar transferencias, ¿verdad? ¿Puedes explicarme? Le pregunta el servidor. Sí, necesito realizar un depósito, es algo urgente. Discúlpame, pero yo no cuento con aplicación digital para usar la banca al cambiar de celular. Le pone como pretexto su servidor. ¿Crees que me puedas ayudar a realizar un depósito? Y su servidor le dice: no, ahora estoy en una junta en Radio Cañón, discúlpame. Ok, no te preocupes. Y luego insiste: ¿tardarás? Ese puede ser entonces una llamada de fraude, maestro. Correcto,
totalmente. Justo el proceso que estás comentando, mucha gente llega a caer porque parece que sí es un asesor que está ahí, ¿no? Justamente aquí hay dos maneras. Una, en la que sí es una persona, un delincuente, que justo hay centros delincuenciales donde se dedican justamente, en este caso, a obtener la información haciéndose pasar por una persona real, o también puede ser un chatbot, que ya en este caso ya tiene inteligencia, que justamente hace lo mismo, ¿no? Pero a una tasa que puede ser exponencial. Una persona puede atender de uno en uno, incluso, pero un chatbot pues puede atender ilimitado, ¿no? Ahí depende mucho del el grado delincuencial que tengan esas organizaciones. Sin embargo, lo más importante siempre es que nosotros como clientes de estos servicios, mejor, si queremos, por ejemplo, ver un tema de transacción, lo hagamos directamente dentro de la app. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo del inicio. Siempre es importante realizar los pasos de seguridad. El que tengas una autenticación de 2 pasos o un tema biométrico. Y dentro de las mismas instancias, las páginas web oficiales, las apps oficiales, tú puedas hacer contacto para, por ejemplo, consultar tu saldo o realizar una transferencia o comprar algo por internet y con esa seguridad. ¿Por qué? Porque tiene esos candados. Justamente, bueno, nosotros en Shira eso nos dedicamos, ¿no? Al contar con nosotros con la certificación PCI, que hacemos es guardar bien la parte de los datos de todos los clientes y evitar que puedan pasar este tipo de fraudes, ¿no? Maestro Hugo Isaac Carvajal, Business Development Manager de Shira, ¿algunas recomendaciones finales que desee externar a la audiencia para que se cuiden y nos cuidemos todos? Claro, la primera que les voy a dar es que siempre en las páginas web que ustedes entren, van a ver que, pues, por ejemplo, hay cosas que están más baratas de lo que ven ustedes en cualquier lugar y por eso les empiezan a pedir a ustedes información, ¿no? Entonces siempre desconfíen de los descuentos que no tienen tanto sentido, un 60%, 70% de descuento, que son cosas irreales. No crean en eso, no dejen sus datos nunca. Aunque la página parezca real, no confíen en ella, a menos de que puedan crear ustedes un usuario oficial, ¿no? Ese es el punto número 1. ¿Por qué el usuario es oficial? ¿Por qué? Porque tú puedes tener esa autenticación doble, con tu correo y luego con tu teléfono o con un generador de códigos cada minuto, cada 30 segundos, lo que permite aumentar esa seguridad. La segunda, dentro de tu mismo teléfono, en todas las aplicaciones de todos los servicios que tú tengas esta parte de biometría, ¿no? Ya que esto te permite tener una contraseña dinámica que es única para cada uno de tus servicios. Eso quiere decir que no estás repitiendo contraseñas, porque ese es un error muy común, que todo el mundo utiliza la misma contraseña para casi todo y no la cambia. Otra recomendación es cambien su contraseña al menos cada 6 meses y tengan una contraseña para cada tipo de página. Algunos dirán, es que no tengo 10 tipos de usuarios en diferentes lugares donde guardo tantas. Literalmente en un Word, el Word es un tema de seguridad muy fuerte dentro de su computadora o dentro de su teléfono. En su Word pongan para qué página, cuál es la contraseña, y con eso ustedes van a estar del otro lado cada 6 meses en cuanto a ataques cibernéticos o falsificación de seguridad. Y por último, cuando ustedes reciban información o llamadas sospechosas, reportar y bloquear. Nunca contestar ni dar clics a los links que se pueden aparecer por ahí. Muchas gracias, maestro, por esta atención a la audiencia de Radio Cañón y buenas tardes para usted. Gracias, Federico. Igualmente, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, ingeniero, y gracias al colega Mejía. Sigan con Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.